¿Cómo estudiar tablas preflop? Vamos a verlo, pero antes de eso vamos a tener un bonus track, un pequeño apartadito revisando una mano que me ha sorprendido jugando, creo que era en un spin de 50 de Wita. Y vamos a ver, aparte, si afecta, pregunta Jim Quit. Hola Miguel, pregunta si se puede influir en algo el tiempo que maneja Winamax en aumento de DBs con otras salas. Vale, eso sería lo primero. Vamos a contestar primero lo de Jim Quit. ¿Afecta el tramo, lo que dura cada tramo de ciegas a las decisiones que debemos de tomar? Desde un punto de vista puramente teórico, no. Y diréis, puramente teórico, sí. La teoría es lo que más cuenta porque es lo que justifica cualquier tipo de decisión en un juego matemático, en el que se calcula mediante V. El resto es creerse súper listo y que pensar que tus sesgos son lo que más valen, ¿vale? Eso sería lo primero. Es decir, en un punto de vista puramente teórico, no tomas la misma decisión en uno que en otro. Yo creo que dentro de unos años sí que saldrá algún tipo de solver que tenga en cuenta el ROI que le puedas poner a los rivales, lo que te haga una simulación por Future Game, eso es mi pensamiento, que es un poco de fumada, que lo que haga sea que a medida que más rápidas vayan pasando las ciegas, más movimientos marginales vas a tomar. Es decir, tendrás un solver que igual te dice, aquí reisea o vetea tanto, pues igual te va a sobear un 1% más una mano, te va a reisear un 1% más una mano, porque va a estimar que en la siguiente mano, por ejemplo, van a subir las ciegas y el edge que vas a tener contra ese rival va a ser menor. Pero eso sería en el caso en que pudiésemos meter en un solver el ROI que tenemos un rival contra otro, ¿vale? Entonces, no afecta. A nivel práctico, yo te diría que, por ejemplo, las manos que tengas dudas, las que sean borders, por ejemplo, de colza, los solines y demás, no pierdas una, porque no tienes tanto edge como crees tener. Los bluffs no pierdas uno, los calls en river pierde menos de lo normal, que en una estructura turbo versus una hiperturbo, ¿vale? Deja pasar menos spots marginales, ese sería mi punto. Ahora, dentro de 2 días, aparecerá en otro canal de YouTube diciendo exactamente lo mismo. Y eso será bueno. ¿Sabéis por qué? Porque tiene copyright. Pasamos a esta mano. Antes de ponernos a ver cómo mirar tablas preflop, cómo estudiar tablas preflop, podéis ir poniendo dudas, ya sea en comentarios o en el canal aquí que estamos en directo, sobre las dudas que tengáis vosotros a estudiar tablas preflop, porque me gustaría saber qué es lo que os cuesta tanto. Y vamos con ello. Es una mano que estamos con 8 blinds deep, en la que el rival cibetea, ¿vale? Es un board que a priori no va a cibetear el 100%, a mi modo de ver, o no debería, ni debería acercarse a algo tipo 70%. La razón de esto es que manos como por ejemplo 8-2 no tienen, por decir algo, un 3 barrels clarísimo y tienen 0% de denial. Es decir, no hay ningún tipo de 2 overcash que estén foldeando contra esa cibet. Por lo tanto, a nivel de V, pues no tiene tanto sentido betear para denegar de manos que no estás denegando realmente, y tiene más sentido chequear y jugar call y enfrentarte a un rango polarizado que tenga faroles que estarían foldeando versus la cibet, o jugar check bet contra un 7 en tour, por ejemplo, que pueda hitear, un 3x, un rey x, lo que sea, ¿vale? Bueno, aquí obviamente, bueno, he dicho un 8-2, pero bueno, sí, un 8-2 suited. Vale, no sé por qué estaba pensando en un off. 8-2 suited, 8-4 suited, veis que son completamente pure checks, ¿vale? Y bueno, arriba cibetea y nosotros tenemos decision, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros queremos ahí? Que el rival nos pague, básicamente, ¿no? Para ello, para mí lo que es más fundamental en este aspecto es preguntaros con qué conseguís vosotros que el rival se deje tutor money. A mí me gusta todo en clases, dejarnos de mierdas y hablar en teoría pura, en plata. Hablar en plata, que lo comprenda una persona de Toledo y una persona de Venezuela, viva Maracaibo. ¿Qué es lo que queremos que el rival haga? Que nos pague check raise bet con JX. Por lo tanto, ¿qué es lo que no queremos tener en este spot? JX. Por lo tanto, las dobles que yo iba a raisear, no siempre porque estamos muy short, y eso para otra clase os explico en qué cambia, van a ser los combos que unbloqueen JX, es decir, que no tengan la J, ¿vale? Nos vamos al solver, que acaba de terminar de resolver, creo, no sé si sigue. Y vemos que, por ejemplo, una mano como J3 es un pure call,
pero una mano como 8-3 check raisea, vamos a decir, la mitad de las veces, ¿vale? Ok, raiseamos y el rival nos paga. La gracia, obviamente, siempre es mirarlo e ir contemplando. Contra juego contra recreacionales, el solver no es algo que nos vaya a servir la solución que nos dé, pero sí la teoría que nos enseña. Que eso es una cosa que a mí me pone muy de los nervios, que es la gente que se piensa que cuando estudias con un solver no explotas, cuando realmente la gente que mejor explota es la gente que estudia con solvers. Tenemos un tour en el que deberíamos plantearnos qué diablos hacemos, ¿vale? Contra la mayoría de gente, cuando estéis jugando en niveles bajos, os recomiendo que os centréis en su rango y en cómo rascáis más EV contra su rango, sin importar lo que vuestro rango debería hacer. Pero para entender qué es lo que vuestro rango debería hacer y cómo debería jugar su rango, tienes que entender la teoría, que eso es un punto fundamental. Aquí, por ejemplo, el rival, cuando tú chequeas, tienes un rango polar. Muchas gracias, Lux, Maquinón, profesor de torneos, que os va a enseñar todo lo que es los auténticos exploits del meta de .es, os conoce como nadie, coachado por Turrax, vais a alucinar con él. En este caso, yo lo que tengo que pensar es qué va a hacer el rival cuando yo chequeo o cuando yo beteo. Cuando yo beteo, ¿con qué continúa? Con JX. Si yo chequeo, ¿qué hace JX? Betear. Por lo tanto, digamos que a nivel de balanza, de estaquear todo el dinero, estamos igualados, ¿no? ¿Qué size debería utilizar el rival? Pues teniendo nosotros un rango polar, debería utilizar muchísimo tercio, a mi modo de ver. Y eso es un poco putada para nuestros intereses, porque lo que nos fliparía sería que solo utilizase SOBE, por ejemplo. Pero no debería hacerlo. ¿Dónde está el asunto? Que cuando él utiliza tercio, no está beteando ultra fino. Lo que está haciendo es polarizar a low size, porque tenemos una distribución polarizada. Por lo tanto, va a tener los combos de JX, buenos 8X, etcétera, etcétera, etcétera. Y en river y faroles. Y va a llegar en river, por ejemplo, ¿qué faroles? Pues va a tener hard hard, treble treble, es un buen combo para blufear y checar back diamantes. Y en river va a tener esos bluffs disponibles que van al 0% contra nuestra mano, porque necesitarían hitear 3 rivers para conseguir algo. Y entonces, si contra el value no hay pérdida de V, porque yo estimo que va a jugar low size y SOBE, y contra sus bluffs ganamos mucho extra porque estaría foldeando, considero que es mejor el check, ¿vale? Ya que aparte bloqueamos rango de call de 8x, que sería la parte contra la que más estaríamos perjudicados a la hora de chequear, pero jugaría check behind tour. Y nos stackearíamos y podríamos stackear beteando, ¿vale? El rival betea low size, lo estimado, ok, y decidimos pagar. ¿Se podría considerar el SOBE? Sí, a mí aquí contra un float, que espero que sea polar, si el rival es medio espabilado en la vida, prefiero el call, ¿vale? ¿Por qué? Por el JX van a SOBE a rivers, a priori. Llega el tour, chequeamos y el rival chequea back y nos muestra una pedazo de J5, Jacinto. Vamos a mirar la mano del todo, la estamos viendo en directo, como siempre. Y tenemos muchísimo bet. Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando con los combos de JX de parte del rival? Están chequeando unos cuantos de ellos. ¿Está haciendo eso la gente? No. Por lo tanto, yo lo que haría aquí, por decir algo, podríamos coger top pairs y bottom pair y meterlas bastante bet. ¿Por qué? Pues esto es algo que habréis visto que pasa mucho, y es que la gente, ¿vale? Esta es nuestra strat. Esto es algo que la gente hace mucho. Que es un rango de bet demasiado lineal de float, ¿no? Porque qué miedo que este chequee y tú con tu J5 tiren algo en river, ¿no? Pero, como os digo, yo en base al solver lo que hago es exploto. No lo sigues, pero utilizas el solver para explotar. Y luego está la gente que te va a decir, buah, pero no, con el solver no explotas, no juegas versus fishes, no tal. Vale, pues vamos a comparar qué tal la decisión de esto, que es lo que hace el solver,
a nuestra estimación una vez nos bloqueamos y el rival tiene un rango de cibet, como vemos, un poquito más amplio. ¿Qué hace el solver? Chequear el 100% del rango. ¿Vale? Y eso que todavía ni han entrado combos, todos los combos de JX como J7 y demás. O sea, flipas. ¿Vale? Que obviamente si entra J5 para él, entra J7. Pero la primera en la boca. Call, aquí tendríamos que nos bloquear esa parte. Y aquí en River es lo que sobre todo me interesa ver, que era la equity que tenía IP, si podía valuetear o no. Para mí es un value en River ultra claro contra el meta, porque la gente va a jugar check raise aquí, por ejemplo, con backdoor straight draws, y cuando van a jugar check call tour tiene un montón de 8x que han raiseado random o 3x que han raiseado por deny a lo loco. Ay, ya ha roto el solver. O algún tipo de draw. 2x, agitar algún 2, algún 4, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me ha sorprendido una barbaridad el no sobe de esta mano. Si esperamos que estas manos no estén sobeando River, lo que tenemos que hacer en turn es para adentro, ¿vale? Pero es que me pone muy nervioso cuando la gente habla de póker y de solvers y demás con una alegría, sin entender qué es lo que hacen literalmente los exploits. Pasar de esto, 73% de cibet, a un 100% de check. Porque al final, para que un exploit sea verídicamente un exploit, tiene que estar demostrado por mates. Tiene que estar demostrado porque al final un solver es un cálculo, una calculadora de V. No es algo que intente jugar super guay, super tal. No, es una calculadora de V, básicamente. No sé si os gustan este tipo de cosas, este tipo de análisis de manos, comentar historias y tal. Creo que es algo que a algunos les puede llegar a aburrir, gente que sea un poco más novata, pero a otros diría que os puede molar bastante. Pero es que tengo una cruzada contra la gente que habla del exploit y el GTO y tal con una alegría que es que me pone de los nervios. Me pone de negro, me pone negro. Y es una cosa que hemos hablado con Cejas en el podcast, con Robert, con muchísima gente. Y la gente sigue insistiendo en eso, macho. En que, no, es que esto, cuando hablas de solvers es que estamos hablando de juego muy sólido. Mentira. Es el juego más explotador que hay. Lo que pasa que el otro juego explotador que alguien te puede decir sin ningún tipo de prueba empírica es su sesgo propio. Es decir, me acuerdo cuando alguien decía, bueno, contra este que isovea mucho vamos a opensovear mucho. Y dices tú, no entiendes cómo funciona entonces la teoría de póker. Ya, pero es que eso es solver, es que eso es tal. No. Estás haciendo el ajuste contrario al que deberías hacer, porque estás explotando de una manera sesgada, de lo que tú intuyes que es lo correcto, pero no de una manera matemática que comparas diferentes ramas e intentas hacer llegar al rival a esa rama en la que tanto se equivoca. Que es lo que hace cualquier solver cuando está explotando, y es lo que debemos hacer todos. Ok, vamos a pasar ahora, o casi en un siguiente vídeo, si este vídeo llega a 300 likes, hacemos otro vídeo analizando lo que me pongáis en comentarios, lo que os apetezca.